todos, hola a todas, bienvenidos una vez más, Historiador del Rescate. En el vídeo de hoy quería dedicarlo a un hecho muy importante que sin duda alguna cambió la historia de nuestro país. Sin censuras, sin complejos que nos han ido inculcando a lo largo de estos últimos años, vamos a tratar ese tema que es nada más y nada menos la conquista de Granada por parte de los reyes católicos, de Isabel y de Fernando. Y, por último, obviamente, la conclusión de la Reconquista tras la toma de Granada. ¿Por qué hoy? Bueno, pues hoy, precisamente, un 2 de enero, pero del año 1492, fue cuando los reyes católicos pusieron punto y final a casi 800 años que fue la Reconquista. ¿Qué podemos esperar en el programa de hoy? Bueno, si alguien se espera que narre todo la campaña, la cual duró bastante, porque fue desde 1482 hasta 1492, es decir, una década, y que vaya movimiento por militar, por movimiento y demás, pues lo siento mucho, no se va a encontrar esto aquí. Hay otros podcasts, por ejemplo, Histocast o cualquier otro podcast como Niebla de Guerra o en fin, que se dedican a tratar estos temas y otros muchos más y os los recomiendo. Pero en Historiador al Rescate, en el programa de hoy en concreto, no significa que en un futuro no pueda subir un nuevo programa dedicado exclusivamente a las operaciones militares. Voy a enfocar el punto, la visión, más bien en los antecedentes, los cuales son fundamentales para entender el por qué la conquista de Granada es tan destacada. Así que sin enrollarme mucho, porque quiero hacerlo ligerito, no quiero que sobrepase la hora, ni muchísimo menos, me gustaría que me acompañaseis hasta el año 1492. Y nos vamos a centrar sobre todo en la política de los reyes católicos, la cual va a sentar las bases de lo que es España, sin duda alguna. Pero antes de esto, nos vamos a retrotraer hasta el 711 después de Cristo. En esta fecha, en España se encontraba la monarquía visigoda. Y cuando digo España me refiero también a Portugal, porque Portugal pertenecía a la monarquía goda, a la Hispania, que así era como se le conocía desde tiempos de Roma. El reino godo era, desde luego, uno de los reinos más avanzados del occidente europeo de aquel momento histórico. Os puedo recomendar lecturas como por ejemplo la de José Sotochica o la de García Moreno relacionado sobre los godos y también sobre la conquista musulmana. Siempre se nos ha enseñado que el reino visigodo, pues, bueno, sufría de distintas crisis y demás, y hay que matizar, esto no es cierto. El reino visigodo consigue expulsar con el tiempo a los bizantinos y expulsar también a otros pueblos germánicos que se habían asentado en la península ibérica y por primera vez desde Roma unifican bajo un solo mandato todo el territorio peninsular. Es un centro, Hispania se convierte en un centro de cultura, así tenemos, por ejemplo, a San Isidoro de Sevilla, que en sus poemas elegíacos eh, cantaba sobre las glorias y sobre la belleza a nivel cultural, a nivel artístico y también en un nivel más de sus páramos, de sus paisajes, ¿no? Y de sus sierras de nuestra patria.
Obviamente el reino visigodo tenía sus puntos flacos y uno fundamentalmente era que la monarquía era electiva y no hereditaria. Y esto es muy importante. Esto hay que destacarlo, hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente porque esto provocaba guerras civiles, esto provocaba grandes enfrentamientos entre la nobleza, entre las principales familias nobles visigodas, por el poder. Cuando un rey visigodo, recordar la lista de los reyes godos, ¿no? Que nos hacían aprenderla de pequeños, cuando un rey godo moría, o se hacía que muriese, lo cual era bastante común en aquella época, pues estallaba una guerra civil, ya que los godos todavía tenían esa herencia, ¿no? De pueblo germánico, de elegir al caudillo militar más fuerte. Así que se abría la veda, estallaba el conflicto civil y se mataban entre ellos por ver quién tenía el poder. Esto obviamente va a traer una fuerte consecuencia que es inestabilidad política, lógicamente, y también, sin duda alguna, un poco el hartazgo, ¿no? Del campesinado, de la población, que estaba ya cansada de tanto conflicto civil. Y de hecho, en el 711 ya sabemos que nos han contado en la escuela de pequeñitos que fruto de estos enfrentamientos civiles es cuando llegan los musulmanes. Los musulmanes llegan, recordar, Mahoma muere en el 632 y se va a extender la religión islámica no pacíficamente, no bajo la fuerza de la evangelización, sino bajo la fuerza de la cimitarra, de la espada, con los famosos califas ortodoxos. Así que tenemos que los musulmanes habían conquistado el Magreb, el norte de África, y se encontraban pues, a las puertas de la península ibérica. Eran un peligro. Y tenemos que los hermanos de Bitiza, ese rey que ha fallecido, van a llamar a las fuerzas mercenarias musulmanas, a los que a día de hoy denominaríamos contratistas. Estos musulmanes, que en teoría simplemente tenían que apoyarles en el conflicto civil frente al rey Don Rodrigo, pues lo que van a hacer es, obviamente, tenían su agenda política propia y van a traicionar a los traidores, que serían los vitizanos, y van a, en medio de la batalla de Guadalete, en el 711, pues se van a apoderar de... van a derrotar a los visigodos y al final se van a ir apoderando de la península ibérica. Y ahí es a partir de entonces cuando los restos del ejército visigodo derrotado y... porque don Rodrigo supuestamente muere en Guadalete, digo supuestamente porque nunca se encontró su cuerpo, aquí es difícil discernir lo que es veraz y de lo que es legendario, pues tenemos que los restos de los nobles y del ejército visigodo se marchan al norte, a la zona de Asturias, Cantabria. Muchos de los nobles visigodos han sido atraídos al bando musulmán, simplemente islamizándose, como el caso de los Banu Qasi, y de hecho la mujer de don Rodrigo se casa con uno de los principales hijos de los dirigentes musulmanes de la invasión, del moro Muza. Es decir, tenemos que hay una... también podremos considerarlo la invasión musulmana dentro de un esquema de guerra civil y de traición a los valores cristianos, porque los visigodos finalmente son cristianos católicos, se convierten al catolicismo con el rey Recaredo y van a traicionar a su religión, esos nobles visigodos, y a su patria. Sin embargo, hay otros que no. Aquí podemos mitificar a don Pelayo,
el cual se sabe que fue un noble astur, que cansado, ¿no? Se piensa que era primo de don Rodrigo, cansado de esta situación, de hartazgo con los musulmanes, los cuales, pues bueno, tenemos a muchos arabistas que nos comentan que bueno, que la invasión musulmana, pues prácticamente casi un poco más fue una invasión de besos y abrazos. Pero no, 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 los musulmanes hicieron tropelías, por supuesto. Ninguna invasión es pacífica. Eso es absurdo. Y aquellos que no se convertían al Islam, pues tenían que pagar la jizía, la cual era un impuesto a, a los musulmanes para poder seguir su culto cristiano en este caso. Y muchos decidieron, por razones económicas y también por descenso social, convertirse al Islam. Sin embargo, los resistentes, en el 722, capitaneados por don Pelayo, consiguen infligir una derrota a los musulmanes en la batalla de Covadonga. Yo aquí ya no voy a entrar a valorar cómo es esa batalla, si es una batalla, es una escaramuza, sea como sea, quitando el componente legendario, lo que es cierto es que la batalla tuvo que ser lo suficientemente importante como para hacer a los musulmanes que se les quitase las ganas de conquistar la cordillera cantábrica. Y de hecho es muy importante porque esto va a ser el inicio de la reconquista a través del reino de Asturias. Don Pelayo, fundador del reino de Asturias, este reino chiquitito, pero muy aguerrido, va a ir creciendo, extendiéndose hasta León, pasando a ser reino de León, y de allí va a ir emprendiendo su evolución. A lo largo de la Edad Media surgirán distintos condados, como luego será el de Castilla y también reino de Castilla. Tendríamos el reino de Navarra, que en un principio era el reino de Pamplona. Los condados catalanes, que no reinos catalanes, condados catalanes de la marca hispánica de Carlomagno, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco nos podemos olvidar, por supuesto, la corona de Aragón, ya que tanto la corona de Aragón como la corona o el reino de Castilla van a ser los herederos de lo que luego será esa reconquista cristiana y finalmente los padres fundadores de España. Le pese a quien le pese. Tanto Aragón como Castilla son los padres fundadores de nuestra nación. Y durante siglos tenemos que los cristianos se van a ir intercambiando cultura con los musulmanes, ya sabéis, la cultura de la espada. Se nos ha vendido y de hecho os invito a que vayáis a la LOMCE, una ley educativa del PP, y ahora la LOMLOE todavía no la he visto, pero bueno, habría que mencionarlo detenidamente en un programa aparte, seguro que también tiene sus perlitas. Pero la LOMCE, bueno, pues indica dentro de los estándares de aprendizaje, que son como, para que me entendáis, pequeños ítems que tienen que aprender los estudiantes de nuestro país y que, bueno, que cada comunidad autónoma al final los adapta. Porque si vemos la ley educativa de Cataluña y del País Vasco y de Galicia, pues, en fin, del País Vasco, temas tan importantes como Euskadi y el Imperio Romano, que es de traca, ¿vale? Europa, España y Euskal Herria. O sea, creando siempre en el País Vasco una identidad política que nunca existió. Pero bueno, en fin. Y de Cataluña, sinceramente, no me he molestado a mirarlo, pero vamos, apuesto mi mano derecha sin temor a perderla de que debe ser exactamente igual que en el caso vasco y en el caso gallego. Bien, dentro de esta ley educativa, de la LOMCE, como se estaba diciendo, hay algún estándar de aprendizaje que nos indica el alumno debe ensalzar el valor de la convivencia de las tres religiones, es decir, la judía, que había judíos aquí en la península ibérica, llamaban a la península ibérica Sefarat, ¿vale? Musulmanes, por supuesto, los invasores,
y los cristianos católicos. Bueno, pues la convivencia pacífica, en algún momento hubo convivencia, pero a mí me gusta llamarlo más bien coexistencia, que no es lo mismo. Convivencia es pacíficamente, tú consideras al vecino pues como un prójimo, y aquí paz y después gloria. Pero una coexistencia es, bueno, no me queda otra que convivir o coexistir, en cohabitar en el espacio y en el tiempo contigo, pero eso no significa que, que yo lo acepte. Y de hecho, el, el mito de los arabistas, ¿no? De esos árabes, de esos conquistadores más avanzados que los cristianos, se cae cuando vemos que obligaban una extorsión a toda regla a pagar a los cristianos un dinero si querían seguir profesando su fe y vivir allí. Y bueno, les tenía muy muy limitados a la hora de vivir. Y en el norte, bueno, pues igual, en el norte cristiano, igual o peor. ¿Vale? Es cierto que hubo muchos pogromos contra judíos, contra árabes, aunque también es cierto que en Europa esto fue siempre peor, ¿eh? Porque se me viene a la mente la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, cuando bajan los cruzados europeos a la península ibérica, están por Toledo, e intentan asaltar los arrabales de Toledo, de las juderías y demás, y tiene que ser el rey de Castilla quien proteja a sus súbditos. En fin, esto se nos olvida que para los europeos, los españoles de aquella época, los castellanos, los aragoneses y demás, eran considerados unos marranos, porque convivían con los judíos. ¿Vale? Esto es importantísimo. Entonces, era una convivencia no pacífica. A mí me gusta llamarlo mejor una coexistencia. Pero dentro de la época, de los valores de la época medievales, es cierto que no era tan violenta como en Francia, como en Alemania, mmm, como en Europa, en general. ¿Vale? Bien, pues estas culturas van a forjar a la larga la nación española. Negar la influencia del mundo árabe es estúpido, pero también es estúpido poner el mundo árabe por encima del mundo cristiano o del mundo judío, ¿vale? Fruto de esta lucha, porque los españoles al fin y al cabo somos hijos de esta reconquista, que dura casi 800 años, va a surgir nuestra nación. Y aquí juega un papel protagonista Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Isabel de Castilla, la cual pues no estaba llamada a reinar. Y bueno, pues fruto del azar, de la fortuna y del buen hacer de la propia reina, va a llegar al trono, porque tenemos a su hermano. Castilla había vivido una época de cierta decadencia, con Enrique IV el Impotente, era su hermanastro. Y bueno, pues al final se va a enfrentar a Alfonso, que era un muchacho joven a él, el cual va a morir trágicamente. Algunos piensan que pudo ser envenenado. Y al final tenemos a Isabel de Castilla, pues que va a enfrentarse también políticamente con su hermano, eh, ya que su hermano le llamaban el impotente, pero en verdad era homosexual. De hecho, tenía unos guardaespaldas que eran sodomitas, jóvenes sodomitas. O sea, impotente no era, es que no le gustaban las mujeres, que es otra cosa distinta. Y bueno, pues Enrique IV tenemos según las malas lenguas, esto pues es muy difícil demostrarlo, cogió a don Beltrán, un hombre de su máxima confianza, y pidió que se acostase con su mujer. Y ahí salió, pues, la Juana la Beltraneja, ¿no? Que así le llamó el pueblo castellano, que era muy hiriente siempre con los motes. El caso es que, sea como fuere, fuese su hija o no, muchos nobles
empezaron a apoyar a Isabel pensando que, bueno, pues que era una mujer y que le iban a manipular de una manera muy simple y se equivocaron. Se equivocaron trágicamente para ellos. Finalmente, después de los toros de Guisando, hubo un pacto en el cual se establece una cierta concordia entre ambos hermanastros, ¿no? Entre Isabel y Enrique. Pero al final vemos que Isabel tiene su agenda política y se casa en secreto con Fernando Aragón en Valladolid. Pues tenemos que al final, tras la muerte trágica de Enrique IV, pues al final vemos que va a haber una guerra civil inevitable entre los partidarios de Juana Beltraneja y los de Isabel. Y esta guerra civil la va a ganar Fernando el Católico para su esposa. Fernando el Católico es un personaje súper importante en la historia de aquella época y en la historia de nuestra patria. El príncipe de Maquiavelo está dedicado a este rey, a Fernando de Aragón, Fernando el Católico, y desde luego que van a sentar los reyes católicos el destino de luego lo que será el imperio español, sin duda alguna. Los mejores reyes de la historia de nuestra nación. Así que Fernando era un as en la política y en la guerra, consigue la corona para su mujer, para Isabel de Castilla, Isabel la Católica. ¿Cuál era la agenda política de estos reyes? Bueno, la agenda política de estos reyes era la siguiente. Ellos querían culminar con ese sueño, ¿no? Casi propagandístico, ¿no? De la reconquista. Querían recuperar lo que fue antaño el antiguo reino visigodo. Y esto era algo que había quedado en la conciencia colectiva de los reyes cristianos a lo largo de los siglos. Y esto es una situación que escuece a los progresistas de nuestro país, porque supondría interpretar que el 711 fue algo traumático y no algo divino, como nos lo venden los arabistas, y que supuso el fin de una nación unida, y esto llevaría a España a ser una de las naciones más antiguas del mundo. ¿Vale? Los visigodos siempre nos los imaginamos como bárbaros y demás. No, los visigodos estaban muy latinizados, muy romanizados. Aprueban sus códigos de leyes, como el del rey Leovigildo, el cual, bueno, pues bebe obviamente del derecho romano, es decir, que era una nación con sus problemas, pero generalmente próspera. Bueno, pues como os estaba comentando, eh, los reyes católicos quieren volver, cumplir, ser ellos los que cumplan con el viejo sueño cristiano, ¿no? Ellos se consideran herederos de los visigodos, de los antiguos godos, corre por sus venas la sangre goda y quieren culminar el sueño visigodo, ¿no? Los visigodos habían unificado la península, pues ellos quieren hacer exactamente lo mismo. Y para conseguir esto, claro, esto no es nada sencillo. Primero porque ha pasado mucho tiempo y ha nacido un nuevo reino, como es el reino portugués, con el cual además se han enfrentado en la guerra civil por el trono de Castilla. Y bueno, pues ¿qué va a hacer los reyes católicos? Pues con Portugal buscan la amistad, así que llevan a cabo una política de alianzas matrimoniales. Van a casar a distintos de sus vástagos, ¿no? Con los monarcas de Portugal. Lo que pasa que sabemos que esta política no me atrevería a decir que es un fracaso, porque luego con Felipe II, es cierto que Felipe II al final va a conseguir ser rey de Portugal durante un tiempo, y Portugal de hecho va a volver a unificarse con España hasta 1640, que es el año terrible en el cual, pues bueno, pues va a iniciar una crisis el imperio español bastante grande y Portugal acabará independizándose.
Bien, así que se busca, por lo tanto, esa unión política, ¿no? A través de enlaces matrimoniales. También se busca, obviamente, una unión religiosa. Una patria se hace con, o ayuda, desde luego, una religión en común. Y para los que no me creáis, me voy al ejemplo de Irlanda e Irlanda del Norte. ¿Cuántos conflictos ha habido, y todavía siguen ahí, entre los irlandeses católicos e Irlanda del Norte protestantes? Y además ahí está metida otra nación, como es Gran Bretaña, en fin, muy complicado. Así que los reyes católicos obviamente se dan cuenta de esto y de que si quieren crear un reino unificado deben, por supuesto, mantener una religión en común, y esta no puede ser otra que la católica. Así que por esto van a expulsar a los judíos, 1492, y por esto van a llevar a cabo la conversión forzosa de los musulmanes, engañándolos, porque a los musulmanes de Granada se les prometió que podían seguir siendo musulmanes, y al final pues esto no es cierto. Y se va a instaurar, por supuestísimo, el tribunal del Santo Oficio, ¿no? De la Inquisición. Aquí hay que matizar muchas cosas. A los judíos se les expulsa, ciertamente, pero contando con absolutamente todas las garantías de la corona española. Es decir, se pueden marchar sin recibir ningún tipo de daño, y además pueden vender sus bienes y marcharse con ellos, ¿vale? A menos que se conviertan al catolicismo. Muchos se van a convertir y otros muchos pues se van a marchar. Van a marcharse a otros países, que son los judíos sefardíes, los cuales muchos se llevarán como anécdota las llaves de sus casas y marcharán a otras zonas, como digo, hablando el castellano sefardí, que es un castellano antiguo de la época y que a día de hoy todavía se enseña en algunas universidades de Israel y está en peligro de extinción. Como curiosidad también, Mario Rajoy durante su gobierno pues concedió el permiso de residencia a los judíos sefardíes. Pues bien, eh, los musulmanes directamente no se les da la opción de expulsarles, se les acabará expulsando mucho más tarde con Felipe III a los musulmanes, pero mientras tanto con los reyes católicos se les convierte forzosamente. Bien, el caso es que para eso se va a crear la Inquisición, porque ahora el objetivo de la Inquisición no era tanto perseguir a las brujas como se nos vende, sino perseguir a los judíos y a los musulmanes que se han convertido, con el objetivo de, bueno, pues de investigar y de ver si es cierto que siguen siendo judíos o que son cristianos, o que siguen siendo musulmanes, o que son cristianos, es decir, si son falsos conversos, en definitiva. Ese es el objetivo de la Inquisición española y no otro. El tema de la brujería, muy poca gente va a ser quemada por bruja, muy poquita, en España. Sin embargo, donde más se va a perseguir va a ser a los falsos conversos, como digo. Porque el objetivo de los reyes católicos y de todos los reyes de aquella época era asegurarse que todos sus súbditos iban al paraíso, al cielo. Y si tú permitías herejías, o si tú permitías que un judaizante o una persona musulmán llevase a esa falsa religión a sus vecinos o a gente de su entorno, estabas siendo un mal rey, porque no estabas cumpliendo tu objetivo de que la gente fuese al paraíso, fuese al cielo, al morir. Es una perspectiva totalmente distinta, como vemos, a la que tenemos en la actualidad. Por eso hay que entender su mentalidad, ¿no? Para comprender las políticas que tomaron hace tantísimo tiempo. Bien,
La Inquisición, de hecho, se da mucha propaganda con Torquemada, el Spanish Inquisition, ¿no? De los Monty Python. En fin, eso forma parte de la leyenda negra antiespañola. La Inquisición era un tribunal que ya existía ya desde la Edad Media y se va a aplicar sobre todo en Francia, cuyo origen viene de la cruzada albinguense contra los cátaros. Nada tiene que ver con fundación española, ni muchísimo menos. Y de hecho, una peculiaridad es que la Inquisición era controlada, dependía, en el caso español, no del Papa, sino de los reyes. Era también un elemento de control social, como os estoy diciendo, conseguir una unidad para remar hacia el objetivo de la unidad política. ¿Vale? Bien, asimismo, obviamente con el matrimonio entre Isabel y Fernando lo que se buscaba era una unión dinástica entre los reinos más destacados de aquel momento, la península ibérica, que era Castilla y Aragón. Asimismo, ¿por qué entonces van a iniciar la conquista de Granada? Pues muy sencillo, lo estamos viendo. Dentro de esa mentalidad, dentro de ese prisma político, de esa visión política, estaba claro que iban a finalizar la conquista de Granada. Podríamos decir que a lo mejor no les hubiese interesado, porque Granada seguía pagando sus parias, en fin. Qué mal les habrían hecho los de Granada. Pero era algo simbólico. Tenía que desaparecer para poder completar ese sueño que ya os dije de volver a las raíces del reino visigodo. Finalmente, la campaña va a ser también una guerra civil entre los granadinos, entre los miembros del reino nazarí de Granada, el cual era muy rico debido a su posición geoestratégica que ocupaba, y basta ir a Granada y ver la Alhambra para darse cuenta de la riqueza y el nivel de lujo que tenía. El reino nazarí de Granada se encontraba en ese momento dividido en dos facciones, entre los partidarios del Zagal y los de Boabdil el Chico. Boabdil el Chico, de hecho, llegó a ser durante un tiempo aliado de los reyes católicos. Es decir, que la conquista de Granada también tiene tintes de guerra civil dentro del reino nazarí de Granada. Por lo tanto, fijaos qué irónica es la vida. La presencia musulmana la península ibérica concluye de la misma manera en la que concluyó la presencia visigoda en la península ibérica, por una desunión interna dentro de la facción musulmana. Curiosidades. Bueno, a partir de la conquista de Granada, en 1492, el 2 de enero de 1492, la toma de Granada, esto va a suponer un hito histórico, la piedra angular en el nacimiento de la nación española. Tenemos que los reyes católicos van a sentar las bases de la monarquía autoritaria, de una monarquía, de un Estado moderno. Dentro de esa unión política, tras conquistar Granada, también van a crear distintas instituciones con, digamos así, funcionarios, ¿no? Para controlar mejor y gestionar mejor el Estado. Crean también la primera policía de un Estado moderno, como es la Santa Hermandad de Castilla. Y bueno, tenemos que se van a encontrar los reyes católicos con un problema, y es la cantidad de miles de soldados que bueno, pues se dedicaban a guerrear, y su forma de vida era esa, de sacar el botín, ¿no? De las campañas militares, y que ahora, una vez se ha terminado la reconquista, pues se han quedado en el paro. Y es en esto que se les presenta, pues ya sabéis, Cristóbal Colón, el cual a día de hoy se está investigando cuál era su procedencia, a pesar de que los catalanes digan que era catalán, los gallegos que era gallego y los italianos que era genovés. Y se les va a presentar a los reyes católicos, a pesar de que Fernando el Católico no le dio mucho pie pues, a Cristóbal Colón con el tema de buscar una nueva ruta hacia las Indias.
Sin embargo, la reina Isabel sí que le va a dar crédito y va a comenzar ese periplo que ya sabéis, cuando se descubra ese nuevo mundo, va a servir para esos miles de cazafortunas, mercenarios y antiguos soldados que su vida era la milicia, las armas, pues se van a dedicar a conquistar nuevos territorios en el nuevo mundo. Pero bueno, eso es otra historia. Así que hoy, 2 de enero de 2022, quería hacer un homenaje a esta conquista de Granada, los cuales, pues bueno, hemos oído por parte de políticos de Podemos y algún socialista también, que no hay nada que celebrar, que fue la muerte de la intelectualidad andalusí, e incluso he llegado a escuchar subnormalidades como que había que bueno, pues pagar, ¿no? O dar dinero a los musulmanes, descendientes de estos musulmanes de Granada que fueron afectados por la conquista. En fin, yo quiero creer que estas cosas se dicen simplemente por atender a una agenda política, no porque verdaderamente piensen así, porque si alguien piensa así, es para hacérselo mirar, de verdad. La historia no es como nos hubiese gustado que fuese, sino es como es, sin más. Y como siempre digo, no hay que utilizar el presentismo para mirar el pasado. Es absurdo. Es como cuando uno piensa en alguna situación suya, de su vida personal, ¿no? Del pasado, y dice, uy, si hubiese hecho esto, ya amigo mío. Pero es que el pasado es lo que es. No te juzgues a través del presentismo, porque es absurdo, es incurrir en un error. Y lo mismo estamos viendo en estas políticas, sobre todo de Netflix, que corresponden al nuevo orden mundial, de reescribir la historia a través de series, poniendo, pues yo qué sé, a princesas negras, a Aquiles negro, en fin, cositas así. Y esto a mí me parece una tragedia. Porque está claro que a lo mejor una película de Marvel, pues puedes hacer un superhéroe que sea negro, o que sea homosexual, o que sea asiático. Ok, es un superhéroe. Vale. Pero no puedes reescribir el pasado siguiendo una agenda política que a ti te interese. Fundamentalmente porque la gente, por desgracia, no lee. Y la cultura no está muy solicitada. De hecho, los podcasts de historia no es que tenga mucho seguimiento. Y yo sé que si me dedicase a hablar de otras cosas, pues tendría mucho más éxito que soltar la chapa sobre la conquista de Granada. Sé que esto va a llegar a una minoría. Pero bueno, si esa minoría le ayuda a aprender y a que no le engañen, mi trabajo ya se ha completado. Entonces la gente, lo poquito que sabe de historia es a través de o novela histórica, que no deja de ser una novela, por muy bien que sea, nunca va a ser lo mismo que un libro de historia, muy bien que esté hecha, y por supuesto a través de series. Así que si esa serie tú la estás tergiversando y estás metiendo tu contenido racial, sexual y tu agenda ideológica, pues es una tragedia. Lo que hicieron los reyes católicos para nuestra patria es algo único. Terminaron en un proceso de reconquista que al final ganaron los cristianos. Y esto no es ni bueno ni malo. Simplemente fue así. Al igual que hay gente que odia a los musulmanes y el pasado musulmán, e incluso lo niegan, hay que ser imbécil para negarlo, debemos aceptar la grandeza de nuestro pasado porque nos hace únicos. España es un pueblo único de verdad, con una historia épica, llena de gestas, y que se debería enseñar sin ningún tipo de complejos, sin ningún tipo de tabús, sin ningún tipo de miedos, porque ser español no es nada malo, al contrario, debería ser un símbolo de orgullo y de unión. Así que sirva pues este programa como un homenaje a la conquista de Granada, como un homenaje a los reyes católicos cuyos restos mortales
reposan de hecho en Granada. Y como siempre digo, por finalizar, sapere aude, amigos míos y amigas, no se me ofenda la población femenina que me sigue, y disfrutad de lo que queda del día. Un fuerte abrazo.